Es que a veces sentimos que en la vida cristiana, o de hecho en la vida que empezamos a creer en Jesús, no va a haber problemas. Y el Señor nos dice: en el mundo tendréis varias aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. No se trata del tamaño de la situación, se trata del tamaño de Dios. ¿Qué es más grande ahorita? ¿Tu circunstancia o el Señor? Dios tiene el control en la situación que sea. No te estamos diciendo una situación grande, pequeña, en la que sea. Antes de que el Señor quiera darte algo, primero quiere sanar tu corazón. Quiere darte ese carácter que necesitas y ver qué tanto dependes del Señor para poder sostener esa respuesta a lo que estás pidiendo. Hola queridos y queridas, bienvenidos a este nuevo episodio de Mostaza y miel. Bueno, yo soy mostaza, ella es miel. Miel. El día de hoy, bueno, seguimos iniciando nosotros agosto. Ustedes se imaginan que lo veremos como la segunda semana de agosto, pero se vienen muchos calores. Ay, sí, el clima está insoportable. Está insoportable. Ahí vamos, con la bendición de Dios. Yo no imagino cómo vive la gente en Europa, que tienen olas de calor, que no pueden ni salir. O sea, yo salgo y me asfixio. Climas extremos, ¿no? Ajá. Frío, calor. Pero aquí tenemos un mix y aún así está bastante incómodo. A veces Ecuador también es un extremo. O hace tanto calor o llueve mucho. Pero aquí en Quito, sobre todo, como llueve. Quito es bipolar. En Quito llueve a cachos. Está lloviendo en un sector y por allá está haciendo full sol. O sea, sí, literal. Pero somos muy bendecidos porque gracias a eso podemos tener muchas producciones de frutas, de verduras, entonces por eso también la fruta aquí es más barata. Así es. Ajá, sí, entonces tenemos esa bendición de tener fruta todo el año. Ecuador es tierra donde fluye leche y miel. Amén. Bueno, ¿qué tal tu semana, Tati? Una semana bastante movida, el trabajo bastante movido, pero tranquila, feliz, aquí preparándonos para compartirles nuestras experiencias. ¿La tuya? Bueno, viene mucho con el tema que vamos a tratar en esta semana, porque nosotros grabamos cada 2 semanas un episodio. Así es. Entonces, lo que me ha pasado en estas 2 semanas es que ha habido mucha preocupación. Preocupación en mi familia, preocupación en mi casa, en temas de bienestar, o sea, de que mi familia esté cubierta, que nada malo les pase. Creo que estamos viendo como que muchas noticias medias tristes. Sí. La preocupación es un tema que está ahí latente y les vamos a decir qué tan bueno es o no preocuparse. ¿Y qué podemos hacer entre ese orar y que el Señor responda? Porque si bien el Señor puede responder de muchas formas, creemos que hay algunas cosas que sí nos pueden ayudar en este proceso de poder afrontar esa tormenta, ¿no? O sea, primero comencemos como definiendo qué es la preocupación. O sea, ¿qué es la preocupación para ti, Tati? Para mí es estar sobrepensando en alguna situación que me está pasando en ese momento en la vida. Entonces es como, ¿y ahora? ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y ahora? ¿Y qué pasó ayer? ¿Y ahora? ¿Y si no me va bien en esto? ¿Y ahora? ¿Y el futuro? ¿Y ahora? Entonces es sobrepensar, pero es un desgaste, ¿no? O sea, es como dejar de vivir el hoy, estar viviendo o en el pasado o estar viviendo en el mañana, pero ¿y cuándo vivimos el hoy? Presente. Exacto. ¿Dónde se queda, no? Sí, entonces la preocupación es llevarte a eso. En el pasado mucha depresión, puede llegar a la depresión porque estás pensando en cosas que ya no puedes cambiar definitivamente. Y en cambio pensar en el futuro es ansiedad. Entonces todo el tiempo queriendo controlar algo que todavía no llegan esas horas del siguiente día, no llegan las actividades del siguiente día. Entonces es esa ansiedad. Entonces tratar de querer estar en el pasado, o estar en el presente, nunca estar en el presente más bien, o querer estar en el futuro. Pero ¿hasta qué punto eso es sano? Sabes que justo ahorita siento mucho esto de que si alguien se está preocupando por las cosas que hizo en el pasado, pues el Señor dice que Él hace toda cosa nueva. Amén. Y uno de mis remas, porque ese es literalmente como mi testimonio, es que no temas porque yo te redimí, te puse el nombre, mía eres tú. Una. La otra es Isaías 43, creo que es un rema para las personas que han pasado por un pasado medio interesante. Entonces,
siento que Isaías 43:25 te dice que solo yo, soy quien borra tus rebeliones por amor a mí mismo. Hay otro que dice que las echará al fondo del mar. Entonces, y nunca más saldrá. Y nunca más se acordará. Entonces, imagínate, Ajá. tal vez ahora es tiempo de que te perdones tú, para que ya sueltes por fin, porque el Señor ya te perdonó. Si tú ya te arrepentiste y le pediste perdón al Señor, el Señor ya te perdonó. Pero ahora perdónate a ti. Así es. Ajá. Entonces, ¿qué dice el Señor, no, sobre las preocupaciones? Justo tengo aquí un versículo que se está convirtiendo en mi versículo favorito porque dicen Filipenses 4:6 y les voy a leer. Dicen, no se preocupen por nada, más bien oren por todo y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Entonces la primera parte es fundamental, ¿no? No se preocupen por nada. Por nada. Ajá. Entonces, en los detalles más pequeños, más insignificantes, está Dios ahí y a veces no le damos ese honor a Él de que esté en nuestra vida. Porque Él puede estar así como en el detalle más chiquito y en el detalle más grande, que puede ser ya un problema, un tema de salud, un tema de problema familiar o situaciones en el trabajo. Entonces, en todas las cosas, Dios está ahí. Por eso el versículo es, no se preocupen por nada. Oren. Entonces, ¿qué es orar? Llevarlo a Dios, es hablar con Él sobre la situación que estoy pasando y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Entonces, a veces no sabemos lo que necesitamos, pero Dios sí sabe. Entonces, también es pedirle a Él lo que necesitamos y Él nos dará en función de lo que sí necesitamos. Porque si pensamos muchas veces en que necesito esto, esto, otro, tal vez está en función de nuestro querer, del ego, muchas cosas que no pueden venir de Dios, pero Él sí sabe qué necesitamos. Creo que es difícil como que tratar de tener esos mismos ojos que el Señor tiene, porque ¿por qué no me das esto? Ajá. Tú ves que lo necesito y el Señor tiene otros pensamientos acerca de lo que necesitamos realmente. Totalmente. Y es como, a veces es muy difícil, hay que reconocerlo, poder cambiar nuestro entendimiento y decir, a ver, yo sé que tú sabes lo que necesito, si no me estás dando esto en este momento es porque, uno, o ya lo tengo, o dos, no lo necesito. Exacto. Ajá, entonces también es eso de poder rendirnos, ¿no? De rendir lo que quiere nuestra carne por lo que realmente nos conviene. Sí, lo que esté en el espíritu. Sí. Y otra vez, me encanta la Biblia porque es full radical. No se preocupen por nada. No dice, mira, yo soy Dios y solamente te puedo ayudar en tu salud o solamente te puedo ayudar en tu trabajo. No, el Señor te ayuda en todo. Por eso te dice, no se preocupen por nada. Ajá. Y otro versículo también que encontramos, y es que Él se preocupa o tiene cuidado de hasta los pájaros. Claro. Entonces, ¿no valdrás tú más que un pajarito? Claro. ¿Han visto el plumaje de las aves hermoso, brilloso? ¿Quién hizo eso? Dios. Y uno está preocupado por cómo me voy a vestir. O sea, y no ves la naturaleza, que Dios viste a la naturaleza. Pero si es un tema de ¿por qué me pasa a mí? No. ¿Qué debería ser? ¿Para qué? Ajá, ¿para qué me está pasando esto? Y creo que el para qué también nos hace salir de ese estar congelados, de esa paralización y a veces de ese victimismo que sí, puede que seas una víctima, pero el Señor quiere que salgas de ahí porque Él no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de autodominio. Y yo siento que cuando nos preocupamos, obviamos que el Señor tiene el control, no nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para pasar esta preocupación? Que puede ser de dinero, puede ser de salud, puede ser del futuro, del trabajo, sea cual sea tu situación, tú ponle nombre a tu situación ahorita. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Tati? Orar. En la Biblia hay un versículo que dice, entrega tus cargas a Él. Pero qué tan fácil es porque a veces no ves, ¿no? No ves todo lo que te está pasando. A veces necesitas como salirte de ese tema un ratito, un día, como descansar del problema y hablar con Dios. Entonces es como me voy a hacer un ratito a un lado, así como levanto la taza, veo que hay debajo de la taza y la vuelvo a poner. Y mientras levanté la taza ya puedo ver si había o no algo. Lo mismo con el problema, ¿no es cierto? Pero en ese momento quien actúa es Dios. Porque nadie tiene el control en sus manos y el que sí tiene el control es Dios. ¿Sabes que también, no me acuerdo si fue Jonás o... ¿El Jonás, el de la ballena? Ajá, él o alguien, no me acuerdo. Bueno, había un personaje en la Biblia
que le decía al Señor, ya, mátame, o sea, ¿por qué sigo aquí? Elías, ya, ¿por qué estoy aquí? Ya llévame, ya basta, no soporto esto. Entonces el Señor creo que le mandó un ángel que le dio pan. Le dijo, a ver, come y duérmete y ya hablamos. ¿Ya? Entonces, acuérdese en comer, dormir, hablar con Dios. Me acuerdo que una vez un amigo me decía, oye, no entiendo ya el sentido de la vida. Entonces yo le decía, a ver, estás comiendo bien, estás durmiendo bien, porque esto también es cuidar el templo. O sea, no comer bien, no descansar hace que pensemos mal. Volvemos al punto 1, ¿no? Que es orar, porque Dios necesita cambiar tu perspectiva de las cosas antes que cambiar esa circunstancia que estás viviendo. Y eso los vemos en algunos ejemplos, ¿no es cierto? Sí, sobre todo cuando estás pasando por el tema de la preocupación y piensas que no está pasando nada, sí está pasando algo, porque primero la preocupación es pecado. Entonces, solo ahí ya estás atentando contra lo que dice la palabra de Dios y no estás confiando en Él, no estás creyendo en lo que Dios puede hacer en tu vida. Estás pensando que Él te va a fallar. Exactamente. Y que Dios no va a obrar para bien con esa situación en tu vida. Entonces, primero es confiar efectivamente que Dios tiene el control en la situación que sea. No te estamos diciendo una situación grande, pequeña, en la que sea, cualquier situación. Porque en el día a día se nos pueden presentar muchas situaciones y a veces unas, por más grandes que sean, no nos preocupan. Y otras, por más chiquitas que sí pueden ser, nos pueden llevar a un caos. Tienen ahí esclavas todo el día y no haces nada más. Literal. Entonces, no se trata del tamaño de la situación, se trata del tamaño de Dios. Ese es realmente confiar en quién es Él. Entonces, Dios es mucho más grande que la situación pequeña, que la situación grande, la situación mediana, como quieras llamarlo. O simplemente el hecho de no estar conectado a la fuente también te trae un tema de preocupación y ansiedad en cada cosa. Entonces, lo importante es orar, que es un tema de conectarse a la fuente, leer el libro de vida, que es su palabra, y ya en ese libro vas a encontrar muchas promesas de Dios para tu vida, que te van a hacer reflexionar, que te van a hacer cambiar y sobre todo en transformar la mente. ¿Has visto, Karen, que uno sigue pensando y piensa cosas negativas? Cada vez que llega un pensamiento sobre la preocupación, sobre el tema que estamos pensando, preocupados, siguen llegando más temas negativos. Entonces es como que se va haciendo un rollo más grande. No tenemos por qué vivir así. Más bien es entregarle a Dios, hacer lo que tenemos que hacer y buscar siempre estar en su presencia para poder salir del tema, porque si no la ansiedad, la depresión son temas que son muy difíciles a veces de manejar si seguimos pensando y no buscamos la salida. Creo que un punto 1.1 sería que te alejes de la montaña un momento, como tú dijiste lo de la taza. Vamos a alejarnos del problema un momento porque ahorita lo estamos viendo aquí, en nuestros ojos. Y no vemos cómo resolverlo, entonces nos apartamos un poquito. En mi trabajo es algo que aprendí a hacer con Dios después de una prédica, porque yo era como, yo creo contenido, entonces necesitaba ideas, y yo ahí en la compu así diciendo, a ver, Señor, dame ideas. No funciona así. Muchas veces necesitamos ir a lavar la ropa, ir a lavar el plato, ir a bañarte. Algunas buenas ideas fluyen en la ducha. Sí. Entonces hay que alejarnos un poco de la montaña para ver cuál es la forma que tiene y ver qué camino tomar, porque si no solo estamos aquí así como un caballo, no vemos nada más, como un caballo. Entonces hay que sí, que fluya el problema, que fluya para que llegues a ver la solución. Lo que pasa es que cuando estamos muy enfrascados, muy metidos, yo levantaba la taza, entonces es como que se queda dentro de ese circulito donde va la taza y no ves más allá. Cuando Dios ve todo el cuerpo completo, ve una taza, un plato, entonces sí es salirse de ese tema, como tú decías, salirme de la montaña y ver todo lo que puedo hacer. Y el Señor cambia nuestra perspectiva cuando oramos. Porque le entregamos, ¿no? O sea, hay estas historias de Asaf y también de Ana. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba con Ana, Tati? Ana tenía un tema ahí de que ella llegaba a la iglesia y siempre se encontraba con una amiga, ¿no? Y la amiga tenía familia, tenía hijos. Entonces Ana sentía en su corazón mucha tristeza porque ella no tenía hijos. Y muchas ocasiones le pasó eso hasta que un día, ya totalmente triste, le entrega a Dios eso porque estaba
llorando en sus emociones, ¿no? Obviamente somos humanos, entonces ella lloraba. Y no hay había un comido. punto, no había comido. En un punto de desesperación se arrodilla ante Dios y le dice, bueno, yo te entrego todo esto que siento. Entonces, ¿qué son las emociones? Estaba entregando a Ana. Todo lo que siento, todo esto, porque ya no puedo más. Toda mi preocupación. Y encárgate tú. Pero, o sea, Ana no sintió miedo de que me ven llorando, voy a estar mal, voy a estar bien. No sabía Ana qué le iba a pasar, simplemente fue y le entregó a Dios. Y cuando se levantó de ahí, alguien le vio y le dijo, mujer, has bebido vino. Y ella, no, estuve hablando con Dios. Pero, pensaban que estaba borracha, porque ella demostró todo lo que sentía, ¿no? Pero así como Ana, que entregó todas sus emociones, todos sus pensamientos, todo su querer, es como morir a mi carne, ya, Dios, hazte cargo tú. Entonces, Dios lo hizo. Tiempo después, no inmediatamente, no es que salió de la iglesia y estaba embarazada. Estaba embarazada, ya mañana das a luz, no fue así. Entonces fue un proceso de ella, primero de sentirse triste, de entregarle a Dios, luego de sentir la paz en medio de su preocupación de no tener hijos, y al final poder decir, sí, Dios cumplió la promesa en mí. Él me dio paz y yo sabía que lo iba a hacer. Así. Y aquí también algo importante de reconocer fueron las intenciones de Ana, que ella no quería un hijo solo para vanagloriarse o para decirle a las otras personas que se burlaban quizás de ella, oye, mira, ya tengo un hijo. El Señor conocía las intenciones del corazón de Ana, y por eso antes de que el Señor quiera darte algo, primero quiere sanar tu corazón. Así es. Quiere darte ese carácter que necesitas y ver qué tanto dependes del Señor para poder sostener esa respuesta a lo que estás pidiendo. Sí. Porque, por ejemplo, si en algún caso cuando tenía 19 el Señor me daba un gran trabajo, seguramente, de hecho fue lo que hice, me dieron una beca en la universidad en donde nos pagaban $600. Wow. ¿Qué hice con esos $600? Nada. No me acuerdo. Entonces... Es porque no estabas lista para eso. Es eso, ¿no? A veces no estamos listos para sostener eso que tanto estamos pidiendo, y por eso el Señor primero, como un buen padre, prefiere ver que está siendo trabajado tu carácter. Qué difícil que es a veces eso, pero porque son muchas pruebas que pasar. Esperar también, esperar, tener paz. Y Dios trabaja así, o sea, el carácter se va formando, pero luego vas viendo por qué pasaste eso, ¿no? Sí, yo me acuerdo en alguna ocasión pasé situaciones que estuve pasando recientemente, y en algún momento dije, yo ya viví esto y ahora otra vez, pero claro, Dios te enseña a manejar de mejor manera las cosas, es desde la experiencia también. Entonces, pero ahí está Dios. Entonces, para eso te está formando. Y en ese camino de espera, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, lo primero y muy importante es que a veces creemos como que ya, te entregué y ya tú sabrás qué haces, yo ya no me hago nada, me voy a quedar aquí sentadito, X, ya, haz tu obra. No, porque la fe no niega los hechos, pero una fe también sin obras es una fe muerta. Entonces, aquí hay una historia que justamente el Señor me hablaba en esta semana, porque yo estaba buscando mucho propósito en cuanto a la dirección que debía tener con mi emprendimiento. Y es que hay un versículo en 2 de Crónicas, o bueno, la historia es que ellos tenían que ir a la guerra a conquistar. Claro, yo supongo seguramente tenían miedo porque eran más hombres, eran más fuertes, tenían más cosas, etc. Pero el Señor les dijo, no, esta guerra es mía, vamos a ganar, ¿ok? Pero ellos tenían que presentarse a la guerra, pues, y para eso tenían que organizarse. Entonces, si bien el Señor les prometió que les iba a dar en la mano les iba enemigo. A entregar así en bandeja al enemigo, que la guerra era de él y que él iba a ganar, o sea, el Señor iba a ganar, les había dado esa promesa, ellos tuvieron que organizarse, formarse, irse todos juntitos y presentarse en ese momento de la guerra y posicionarse. Y ahí fue donde el Señor actuó. Les confundió entre ellos y ellos solitos se mataron entre ellos. Y ganó Dios. Así mismo es como el Señor
también nos invita a dar pasos de fe y pasos también de responsabilidad. Porque no es como que a veces le voy a ayudar al Señor o no le voy a ayudar al Señor porque el Señor no necesita ayuda. Sí, no necesita ayuda, pero hay cosas que en realidad en cambio son responsabilidad de nosotros. Así es una responsabilidad actuar. Si a ti te está preocupando, como decíamos, los estudios, entonces hay que leer el libro, hay que estudiar. Uh-huh. Si a ti te está preocupando, yo siento esto porque alguna vez, ejemplo, si a ti te está preocupando tu situación financiera, ¿qué podemos hacer? Dejar de comprar cosas. Ya. Pero, ¿y si no tenemos nada? Quizás si tú tienes un carro, entonces nos podemos hacer Uber, nos podemos hacer Tip, nos podemos hacer, no sé, no es una publicidad, pero es una idea. Es una idea, ajá. Entonces, algo podemos hacer, ¿no? Porque yo me acuerdo que pasó un tiempo en el que yo sí necesitaba dinero y le decía, o sea, Señor, no te pido por dinero, te pido por oportunidades de trabajo. Ok, dale, pero también debo hacer algo. Entonces, ¿qué me puse a hacer? Me puse a hacer más videos porque yo tengo una marca personal. Entonces, me puse a hacer más videos, me puse también, prendí la pauta ahí de mi emprendimiento para que lleguen también más clientes. Me puse a hacer más videos también para mi emprendimiento, porque esa era mi forma de ser responsable ante lo que el Señor ya iba a traer, iba a responder. Claro, y tenías todas las herramientas, ¿no? O sea, es como tengo todo, entonces solo me falta actuar, el accionar. O sea, ahí está clarito, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Estabas haciendo la obra con tus manos. Entonces, sí, tal vez sí tenemos algún problema financiero. No sé, yo sé hacer buenas empanadas. Entonces, voy y los ofrezco a mis vecinos empanadas. Sí. Y posteriormente Dios irá abriendo en el camino más proyectos, más procesos, conocerás a la gente adecuada, se te abrirán más puertas. Las puertas que Dios abre nunca se cierran. Entonces, ten fe en eso, de que si Dios abrió una puerta, sembró en ti, en tu mente, un pensamiento, va a prosperar 100%. Pero demos pasitos, no nos quedemos ahí. No es ayudarle al Señor, es hacer lo que nos corresponde. Es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué te preocupa? ¿Te preocupa tu salud? Ok, vamos a cuidarnos mejor. Y también teniendo esa fe de que el Señor nos puede sanar, porque para Él nada es imposible. No hay nada tan grande para Él como decíamos, sino que tu circunstancia, ¿qué es más grande ahorita? ¿Tu circunstancia o el Señor? Dios. ¿No? Pero hay veces en las que estamos en esto de que no, es que no, tal vez si Dios es más pequeño que el arriendo. Y Dios es más pequeño que el arriendo. Dios es más pequeño que... Entonces, ¿de qué tamaño está Dios ahorita versus tu circunstancia? Totalmente. Entonces, siempre Dios va a ser más grande que cualquier situación. Y va a estar en todas las situaciones. Otra historia también que podemos ver de actuar después de la oración es lo que pasó con Moisés. O sea, ellos ya vieron el mar y dijeron, no, aquí ya nos quedamos. Ya la gente de Egipto viene atrás de nosotros. Ya mejor, ya. Morir. Se echaron a morir. Pero, o sea, ahí Moisés oró y luego él les dijo, pero es que ya les dije que marchen, o sea, ya les dije lo que tenían que hacer. Entonces muchas veces el Señor ya nos dijo que teníamos que hacer, ¿no? Y no hacemos. Pero ahí Dios le dice a Moisés, estira tu vara y se va a abrir el mar. Entonces, ahí viene la obediencia, ¿no? El Señor ya te dijo también qué es lo que tienes que hacer. Si ellos se quedaban ahí paralizados esperando que el Señor solito abra el mar, obviamente el Señor lo podía hacer ya. Pero Él necesitaba ese paso de fe de Moisés de solo hacer esto. Y ya. Exacto. Entonces, también, después de la oración, viene un actuar. Después de la oración viene la acción, totalmente. Entonces, si te preocupa el trabajo, mejora tu currículo, busca otras fuentes, eres bueno para algo. A mí me gusta también una herramienta, pero es el Ikigai. ¿Has escuchado? Sí. El Ikigai. Entonces busca qué es tu propósito, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que el mundo necesita de ti. Entonces ahí puedes sacar algo también. Así es. Ora, claro, dile, a ver, Señor, utiliza esta herramienta para que también tú me puedas hablar a través de ella. Entonces, primero oremos, ¿ya? Si te preocupa tu salud, trata de comer mejor. Sigamos el tratamiento firmemente y ten fe de que el Señor puede sanarte. Y justamente esta semana yo era como que me preocupaba por mi papá, me preocupaba por una situación que están pasando con los perritos en mi casa y el Señor solo me decía,
confía en mí. No, qué bonito. Confía en mí. Y es que a veces no todos lo vamos a tener que entender, no vamos a tener la respuesta inmediata, pero el Señor nos dice, confía en mí. Uh-huh. Y a veces también es lindo hablar con una persona. No resuelve todo, pero se siente más ligera la carga. Entonces, habla con el Señor también, y si tienes una amiga, cuéntale a tu amiga, porque tal vez no lo solucione en ese momento, pero la carga es más ligera. Pero el Señor, en cambio, sí lo soluciona. Entonces, desde ahí. Son muchos tips que nos acaba de dar Karen para mejorar este tema de la preocupación, muy válidos. Ahora, otra cosa que tenemos que hacer es ya oramos, ya actuamos. Ahora necesitamos alimentar nuestra mente. Totalmente. Entonces, ¿cómo alimentamos la mente? Tú hablaste de conversar con alguien, entonces hay que discernir mucho con quién vamos a conversar. Sí, puede ser un amigo, siempre que tu amigo te lleve al buen consejo, te lleve a Dios, no te aleje de Dios. Pero lo primero es leer la Biblia. Entonces, aquí este es un manual como de instrucciones para tu vida. Has visto que te dice cada paso en ciertas cosas que estás pasando y te llega full porque dices, yo justo estoy viviendo cosas similares, pero aquí dice que voy a salir victorioso. Entonces, es leer la Biblia porque eso va a empezar a transformar tu mente, a cambiar los pensamientos. Muchas veces tenemos pensamientos de mal que se van haciendo cada vez más grandes y dejamos de creer en lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, el leer la Biblia te va a llevar a profundizar en su palabra, a profundizar en que de verdad Dios es más grande que estas situaciones tormentosas que vivimos. Y acuérdate que todo obra para bien. Entonces, ninguna circunstancia va a ser permitida por Dios en tu vida. Primero, que no la puedas cargar, y segundo, que no sea usada para el futuro, para un mejor bienestar. Entonces, transformar la mente es tener pensamientos de bien, leer la Biblia, rodearte de buenas personas que te puedan dar un consejo claro, un consejo sano, un consejo cercano a la palabra de Dios. Y definitivamente, así como nos estamos tomando aquí con Karen un café con Dios, tómate un café con Dios, siéntate a la mesa y dile, necesito conversar contigo. Esto me pasa. Y así como Ana lloró y entregó todo lo que sentía, sus emociones, cada uno de nosotros también lo podemos hacer. Entonces es hablar con Dios y Él más que nadie conoce el corazón de cada uno de nosotros y va a dar ese paso de transformar el corazón, transformar la mente, porque solo Dios puede hacerlo. Nadie más va a poder cambiar el corazón. A veces quisiera cambiarte el corazón, pero no puedo. No es verdad. Solo Dios puede hacerlo. Me gusta tu corazón. Sea cual sea la situación que tú estés pasando en este momento, acuérdate que Dios no te ve como un guerrero chiquito, débil, sino como alguien fuerte, alguien valiente y esforzado. Entonces, no hay tentación, no hay prueba que sea más grande de lo que el Señor sabe que tú sí puedes con eso. Sea cual sea la situación, ¿no? O sea, puede ser algo muy duro, muy fuerte, muy triste. O muy fácil, ¿no? A veces también situaciones chiquitas como que te mueven ahí. Así. Es así, pero solo es esto y me siento tan mal. Entonces, Dios es más grande. Y también aprendamos a vernos como Él nos ve para poder pasar esas batallas con fe y grandes, con autoridad de quien vive en nosotros. ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu, así dice Romanos, que ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Entonces, ¿qué es lo que no podemos hacer si le tenemos a Él? Así es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acuérdate, es un versículo también que te levanta, ¿no? Que te sostiene, porque así como aquí decía, por nada estén preocupados, te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, por nada me preocupo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí tienes la palabra, la dirección, la guía y como mencionabas tú, el accionar es muy importante porque no dejarse victimizar tanto. Sí podemos sufrir, sí podemos llorar, sí podemos lamentarnos, pero no es quedarse en esa etapa, sino es buscar la forma de salir de esa etapa. Porque el momento en que tú empiezas a accionar, las cosas van fluyendo, van llegando, no sé si más rápido, pero van llegando. Entonces algo nuevo está creándose. Sí,
y cuando estés en tu problema siento que es como estar en esa ballena donde estaba Jonás. Y él le dijo, ya, sácame de aquí, y así. Entonces el Señor también responde, el Señor te puede sacar también de ahí. Otra cosa que nos decías es cómo alimentar nuestra mente, cómo podemos empezar a leer la Biblia. Yo siento que algo muy bueno o que podríamos empezar haciendo al leer la Biblia, uno es orar y decirle, a ver, por favor, revélame qué es lo que tienes para mí en tu libro, porque la Biblia es un libro vivo. Una palabra viva. Ajá. Sí, cada vez que vayas leyendo vas a entender que la misma frase significa muchas cosas. O sea, y el cada Señor vez te llega de diferentes es formas. nuevo pan cada día. Aparte es el único libro que lo lees con el autor presente. Entonces él te está diciendo, mira, aquí yo quería decir esto. Y también creo que podríamos comenzar leyendo el Evangelio de Juan. Sí, para conocerle más a Dios, quién es Jesús. Ajá. ¿Y qué es lo que él hizo? Porque él multiplicó panes, salvó enfermos, le dio vista a los ciegos, o sea, hizo tantas cosas. Entonces yo siento que desde ahí vemos primero su amor y segundo su gran poder. Totalmente. Que es lo mismo que quiere hacer en tu vida. Entonces, con eso siento yo que nuestra mente también se va a renovar y vamos a pensar en cosas positivas. Vamos a pensar bien, vamos a pensar, no vamos a hacer, o sea, soy el más positivo siempre porque a veces es un poco tóxico eso. Pero es tener una base en donde permanecer en la tormenta. Cuéntanos, Karen, sobre esa historia de cómo Jesús estaba en medio de la tormenta. Ajá. Es que a veces sentimos que en la vida cristiana, o de hecho en la vida que empezamos a creer en Jesús, no va a haber problemas. Y el Señor nos dice, en el mundo tendréis varias aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. El Señor estaba en la barca y les había dicho, verán, vamos a cruzar de aquí a allá. Cruzaron, vino la tormenta mucho más fuerte, los discípulos se asustaron. Jesús estaba dormidito, él tenía una almohadita y los discípulos llegaron a él y le dijeron, Señor, la tormenta, o sea, no te preocupas que nos vamos a morir. Y a veces estamos así como que, Señor, no me ves lo que estoy pasando, o sea, cómo me duele. No tienes misericordia de mí, cómo me duele esto, o sea, me vas a dejar morir. Y el Señor solo se despierta así como que... le dice al viento, calla, enmudece. Entonces de ahí ellos se preguntan, ¿quién está con nosotros en la barca, no? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le hacen caso? Entonces, para Dios no hay nada más grande que Él. Y Él puede controlarlo todo. Así como controla el viento, controla el mar, Él puede controlar cualquier situación. Pero esto nos enseña que incluso Jesús aprendió a descansar en medio de las tormentas porque el Señor siempre iba a estar ahí con Él. Entonces, esa debería ser nuestra fe, de que en medio de la tormenta Él está con nosotros. Y podemos tener paz porque Él está con nosotros. Sí. Y que esa preocupación no nos quite el sueño, porque incluso Jesús podía dormir en la tormenta. Entonces, ¿qué debemos aprender? A descansar en sus promesas, a descansar en que el Señor lo hará y también a confiar en Él, en quién es Él, quién es más grande. ¿Qué pasa cuando, bueno, ya hemos visto, ¿no? Hemos orado, leído la palabra, el accionar para creer en que de verdad se va a hacer lo que Dios dice que va a hacer? Ahora la respuesta. Exacto. ¿Qué pasa si Dios no nos da eso que estamos anhelando? ¿Qué pasa si Dios toma como un camino diferente y este camino diferente que puede ser, te puede llevar un camino más corto o te puede llevar a un camino más largo o te puede llevar a otra promesa que no estaba en tus planes? ¿Qué pasa en ese momento cuando Dios ya da la respuesta? Que puede ser un sí o un no. Entonces, nuevamente es esto de aprender a agradecer las cosas que el Señor nos quita del camino, porque definitivamente no son para nosotros. Sí, entonces a veces uno anhela mucho algo y de pronto no era por ahí. Ajá, y no se da, y uno lucha y sigues, porque a veces podemos decir, pero estoy accionando, pero sigues en tus fuerzas y eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces el camino se torna pues ser 40 años otra vez en el desierto o un paso más corto de 4 días tal vez y las cosas se hicieron así. Pero cuando Dios dice no, entonces también hay que saber que no estoy perdiendo nada.
Ujú. porque Dios va a hacer algo mucho más grande. Entonces, no me pasa nada, voy a seguir confiando en Dios y en sus promesas, aunque Él haya dicho que no. Entonces, y la puerta que hablamos hace un momento de las puertitas que Dios abre, Él va a abrir una puertota bien grande y no va a haber duda, no va a haber confusión, no va a haber más tormenta, va a haber paz, va a haber tranquilidad y eso es lo que quiere Dios para nuestra vida. Entonces, a veces podemos sentir, sí, ya hice todo y Dios no me da, no era para ti, no te afanes más en eso. Ujú. Tal vez no es el tiempo y no implica que no estés listo, porque también nos castigamos mucho con que, ay, sigo haciendo, sigo esto, sigo el otro, o sea, ya debería tener mi promesa, ya debería estar aquí esto. O puede ser una espera, ¿no? Ajá, Una espera. en donde el Señor seguramente está trabajando en ti varias cosas, no solo aquellas que por las que dirías no estoy lista o no estoy listo. Pero el Señor tiene un plan. No creas que a Él se le olvidó que tú existías y por eso no te ha dado tu promesa o así. El Señor tiene un plan. Dios que creó todo el mundo, el universo, la creación, Él es el Dios que te ve. Así es. Ajá. Y Él tiene en cuenta cuál es tu promesa. Solo que vamos a tener que esperar un poquito. Sí. Porque yo siento que esto también prueba qué tanto amor le tenemos a Él. Tu amor depende de las cosas que te pueda dar Dios o simplemente porque Él es digno de toda alabanza, toda honra, toda gloria porque Él te salvó. Sí, me viene a la mente la canción Digno de adorar. Jesús. Entonces, no te asustes si a veces toma un poco más de tiempo o si es un no. No te asustes, Dios siempre va a estar en control de cualquier situación. La preocupación nunca va a ser más grande que Dios. Uh-huh. Y bueno, creo que otra vez aquí viene la historia de Asaf, que él era una persona muy ungida, muy todo, que conocía mucho de palabra, adoraba, etc. O sea, él era lo máximo, el más ungido de todo el mundo ya. Pero él dice que veía, o bueno, la Biblia dice que veía cómo prosperaban otros. En este caso, prosperaban los malos. Y él decía como que, ¿por qué? Pero solo cuando pudo entrar a la presencia del Señor, él pudo cambiar su mente y entender los propósitos de Dios. No iba a cambiar el hecho de que los malos siguieran prosperando, pero sí cambió su propia situación. Y es por donde tenemos que empezar, no por cambiar las situaciones de otros, sino por cambiar la nuestra. Sí. Cuando cambiamos nosotros y cuando Dios cambia nuestro corazón, automáticamente se alinean todas las personas que nos rodean, ¿no? Es como todo se pone en orden, las cosas cambian. Siempre los tiempos no son los nuestros, son los tiempos de Dios. Tú hablabas de me quiere cambiar, me quiere formar. Sí, es formar carácter. Voy a ser mejor al futuro, pero sí es seguir confiando en que Dios me sostiene y en que pase lo que pase, Él nunca me va a dejar. Siempre estar agradecidos, porque Pablo decía que aprendió a contentarse en toda situación, tanto en la carencia como en la abundancia, llamémoslo así. Entonces, sí, totalmente creo que el eje de esta conversación es que el Señor pueda transformar nuestro entendimiento y nos ayude a ver con sus ojos, nos ayude a escuchar con sus oídos, para no solo ver lo que la realidad o el humano o el mundo o la gente ve, o nuestra propia humanidad ve en ese momento que es todo mal, sino ver con los ojos de Dios la situación. Así es. Ajá, y cuando llegue la respuesta, pues nos daremos cuenta que el Señor hizo algo más grande de lo que nosotros podíamos haber pensado, porque así dice Efesios, que Dios muchas veces responde con algo mucho más grande de lo que nosotros le pedimos. Y esto es muy bonito porque una de las oraciones respondidas que yo tengo es que yo le pedí al Señor un amigo en la iglesia, ya. Porque mis amigos sí, yo los quiero mucho, pero no siempre entendían mi fe. Y hablar de esto no era posible. Y luego ahora tengo como 20, o sea. Y yo tenemos sobre todo un grupo en el que estamos formándonos para poder ser líderes de igle. Pero Tati ya se graduó.
Pero es eso, ¿no? Yo les veo y digo, wow, yo pedí uno y me dieron como 12, así. Y yo, entonces el Señor también hace eso. Sí, Solo hay que saber esperar, porque claro, pasó un tiempo en el que yo iba a la iglesia solita. yo también. Ajá, y ahora sí, ya está ahí. Sí. Pero bueno, si tú estás buscando un amigo en la iglesia, la Biblia dice, el que quiere un amigo, Muéstrese muéstrese amigo. Entonces también ve, habla, pregunta, escribe, visita, lo que sea, sea amigo. Aquí tienes 2 amigas con las que puedes empezar. Ajá, ahora ya creo que podemos también hablar de algunas promesas que tiene el Señor. Que la más importante es Mateo 6:33, que nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuántas cosas? Todas. Salud, dinero, etcétera, etcétera. Todo lo que quieras, ¿no? Porque así Dios es extremo, nada o todo. No se preocupen por nada, alégrense por todo, todas las cosas servirán para bien. Entonces no hay términos medios, no es como 50-50, no hay un gris en el medio, es blanco o negro. Así es Dios, entonces hay que creerle a Dios. Sí. Entonces, por eso hay una promesa para cada cosa aquí en la Biblia. Así es. Ajá, por ejemplo, dime una promesa que tú te acuerdes. O sea, a mí me resuena mucho en el amor no hay temor. Es como mi rema y algún rato tenemos que hablar de nuestras palabras rema. Pero así para hacerlo cortito es que definitivamente el amor de Dios es el que te llena el corazón y no hay temor en él. Entonces después de ese amor, cualquier amor, porque dicen todas las cosas háganlas con amor. Entonces después de ese amor que recibes, todo puedes hacerlo con amor. Esa es una de las promesas, que todo con amor. Uno de mis remas, por ejemplo, en mi trabajo, y que es una promesa para mí cuando ya me siento así como que, segunda de Corintios 9:8, que les voy a leer, y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces para mí era como, Señor, necesito creatividad, necesito ideas. Entonces aquí el Señor me dice, siempre vas a tener todo lo que necesitas y muchísimo más para toda buena obra. En este caso, para mi buena obra es mi trabajo. Entonces Él siempre, hasta el día de hoy, yo no sé cómo, pero me ha dado un montón de ideas creativas. Y es como, gracias, Señor. O sea, esta creatividad no es mía, esta creatividad es tuya. Estas ideas no son mías, estas ideas son tuyas. Entonces ahora también ya le puedo reconocer al Señor porque estoy como que teniendo nuevos proyectos y es como, Señor, dime qué tengo que hacer, porque a veces nos olvidamos que Él es nuestro gran guía, que Él es nuestro mayor accionista, ¿qué más puede ser? En toda la vida, ¿no? Nuestro mayor accionista, nuestro mayor coach, nuestro mayor asesor financiero, o sea, el Señor es todo. Y nos olvidamos de preguntarle, oye, Señor, ¿qué debería hacer aquí? Señor, ¿te gusta este diseño? Señor, ¿te gusta esto? Y Él te dice, o sea, a mí, yo me sorprendo ahora porque es como, es una voz chiquitita que me dice, no, no me gusta. O sí, ponle esto. Sí, ponle más arriba. Métele más diseño. Entonces el Señor me va hablando y yo es como que gracias, Señor. Entonces es eso también. Busca la promesa que estás necesitando en este momento y aférrate a ella, que ese sea tu árbol. Sí, tenemos quien nos sostiene, ese árbol fuerte, frondoso, y va a hacer fructificar todo lo que emprendas. Entonces no tengas miedo de hablar con Dios, de contarle, de entregarle todo lo que sientes, porque a veces a uno mismo le duele abrir el corazón, pero con Dios no va a haber una réplica de malestar, sino más bien así como Ana recibió paz después de que ella lloró, se sintió mal, entregó a Dios todos sus sentimientos y salió con paz. Asimismo, Dios restaura el corazón. Entonces, todo lo que esté lastimado en ti, todo lo que haya que sanar, Dios lo va a hacer. Todos los pensamientos que tengas de mal, Dios los va a cambiar por pensamientos de bien. Entonces, no dudes de eso. Hay otros también que
Si te preocupa el futuro, por ejemplo, el Señor te dice en Jeremías 29:11 que Él tiene planes de bien y no de mal. Entonces, todo lo que esté pasando ahorita, otra vez el Señor lo va a utilizar para bien. Y otra que también se ha vuelto mi rema y que mi líder también me recuerda mucho, es que mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Entonces, a veces sí me preocupa porque mi familia no llegue pronto a la iglesia o no le conozca pronto al Señor. Yo también tengo que ser de buen testimonio, claro que sí. Sigo luchando con eso, no soy perfecta, amigos. Pero él dice eso, ¿no? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y por un justo va a entrar la bendición. Ajá. Entonces, es eso. Confiar. Sí. A veces duele, pasa mucho tiempo, pasan años. Pero es necesario. Pero hay cosas en las que el Señor tiene que trabajar en los otros para que ellos se acerquen a Él. Sí. Y le conozcan como Padre, como Rey, como su Señor. Y es eso. Sí. Y justo alineado con lo que estás diciendo, en Mateo 6:33 nos dicen, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, es eso, ¿no? Busquen el reino de Dios. Y por encima de todo lo demás, llevar una vida justa y Él nos dará todo lo que necesitemos. Ya hablamos de que a veces Dios no responde a caprichos, no responde a egocentrismo, responde a lo que necesitamos. Amén. Entonces también evalúa tu corazón. ¿Por qué estamos pidiendo esto? Estamos pidiendo un trabajo porque quiero que la gente vea que se equivocaron conmigo, lo importante, o que wow, ¿dónde estoy trabajando? No, el Señor primero quiere sanar tu corazón antes de darte algo. Y eso sería... Sí, finalmente les voy a leer un versículo que, para terminar con este tema de la preocupación, en Filipenses 4:8 dice: hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece el respeto, en todo lo que es justo y bueno, piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Entonces, cambia tus pensamientos, ten pensamientos de bien, no pienses cosas malas y todas las situaciones de la mano de Dios van a ser atendidas, ¿no? Por Él. Y este versículo nos habla de Jesús, ¿no? Porque Él es justo, Él es bueno, Él es Jesús. Entonces, pensemos en Él. Pensemos en Él y no en nuestra circunstancia. Pon tus ojos en Jesús y no en las circunstancias. Así es. No Amén. en lo que están viviendo los otros, sino en Jesús. Y ya. Esa es toda la palabra que hemos tenido el día de hoy para ti. Espero haya sido de mucha bendición. Si quieres o necesitas congregarte en una iglesia, porque aquí es donde vamos a tener toda esta palabra. Nosotros somos o pertenecemos de la iglesia Comunidad de Fe. Entonces también te invitamos a que vayas. Hay cultos para jóvenes todos los sábados a las 4 de la tarde, a veces los viernes. Para jóvenes adultos. Los domingos a las 8 y a las 11 y 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Entonces te invitamos a que estés también en un lugar en donde puedan alimentar tu fe y no estés solamente acostado en tu casita viendo noticias pésimas. Y hagas amigos como nosotras, que nos hicimos amigas y aquí estamos. Eso ha sido todo, amigos y amigas. Les queremos mucho y esperamos pronto poder verles. Y gracias por su tiempo. Y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén. Bendiciones. Les queremos. Chao.